Buenas tardes a todas y a todos. De entrada, gracias por acompañarnos en esta sesión en el marco del BID Barcelona. Mi nombre es Begoña Vilamala, soy técnica del Departamento de Innovación y Sostenibilidad Empresarial de la Cámara de Comercio de Barcelona, departamento donde trabajamos para que la sostenibilidad no sea únicamente un reto, sino una auténtica palanca de competitividad y transformación para las empresas y muy especialmente para vosotras, las pymes. Últimamente escuchamos por todas partes que hay que ser sostenible, ¿no? Pero más allá de este eslogan, creemos que es importante entender qué significa realmente esto de ser sostenible y cómo aplicarlo de una forma pues, más estratégica y sobre todo realista, ¿no? En nuestro día a día empresarial, hacerlo posible, ¿no? Y después, pues, en este que queremos ayudar pues, a traducir ese discurso en acciones concretas y adaptadas pues, a la realidad de una pyme, en este caso a vuestra realidad. Es justo hoy, en esta parte, que queremos intentar iniciar en este camino, en esta ruta, hablando pues de la descarbonización como un elemento clave, ¿no? Sabemos hoy más que nunca que reducir las emisiones es una necesidad global, lo sabemos todos, pero también una gran oportunidad para pequeñas y medianas empresas como la vuestra, porque no se trata solo de optimizar recursos, que ya es mucho, sino también tenemos que ver otras oportunidades en este contexto, ¿no? Como, por ejemplo, acceder pues, a nuevos mercados. Cada vez sabemos que el mercado es más competitivo y exigente y, creedme, saber dónde estáis en términos de impacto ambiental es una buena recomendación para avanzar con seguridad, ¿no? También el hecho de anticiparse, muy importante, a normativas cada vez más exigentes, destacando, pues intentando al menos destacar versus vuestra competencia, incluso también atraer inversión, ¿no? Y mejorar, como no, vuestra imagen corporativa, entre otras, ¿no? Ahora bien, para iniciar en este camino también es importante tener claros algunos conceptos que además nos ayudarán también a entender de qué va esto realmente, ¿no? Todo esto de la descarbonización y qué relación también tienen con nuestra actividad, que es muy importante, ¿no? Es fundamental diferenciar entre dos enfoques distintos, pero también complementarios, ¿no? Lo que es la huella de carbono de la organización, por un lado, y también la huella de carbono de producto por el otro. Y la clave no está en hacer más por hacer, ¿no? Sino hacerlo mejor, priorizando aquello que realmente nos convenga según nuestra estrategia y también nuestro contexto. Y nada, pues para poder reducir el impacto, lo primero es poder medirlo. Por eso hoy queremos poner pues, el foco a esta acción, como punto de partida, ¿no? Fundamental, el cálculo de la huella de carbono. Conocer nuestras emisiones, como os digo, es el primer paso para tomar decisiones que sean mucho más informadas, ¿no? Trazar también esta hoja de ruta de la que hablábamos, ¿no? Que sea lo más realista posible y sobre todo poder avanzar hacia una economía pues, baja en carbono, ¿no? El sentido que le da este cálculo. Para profundizar en esta cuestión, hoy tenemos con nosotros a un experto en la materia, es Jordi Turmo. Él es co-founder y CEO de la empresa Footprint Map, quien nos presentará pues, una visión más clara y práctica sobre cómo abordar el cálculo de la huella de carbono en vuestro contexto empresarial. Si os parece bien, durante la sesión lo que haremos es dejar que Jordi realice su exposición y al finalizar reservaremos un espacio de tiempo para responder pues, las preguntas que hayan podido surgir entre todos vosotros. Para hacerlo de una forma más ordenada, podéis ir dejando vuestras preguntas en un cajón de preguntas que veréis pues, en la parte inferior, ¿vale? Y a partir de aquí, una vez terminada la presentación, las recogeremos y las expondremos, ¿eh? Ahora sí, no me alargo más. Agradeceros de antemano vuestra confianza y participación en el webinar. Esperamos que este contenido de hoy os resulte útil, no solo para
para el presente, sino también como una pieza estratégica de futuro. Porque la sostenibilidad, no, la verdad es que no es una moda, aunque ahora se hable mucho de ella, ¿no? Yo creo que es una oportunidad real de posicionamiento y crecimiento para cualquier pyme. Y que tanto Foodprimapa como la Cámara de Comercio estamos a vuestra disposición para acompañaros en este camino. Y nada, Jordi, cuando quieras, adelante. Todo tuyo. Muchísimas gracias, Begoña. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder participar en este webinar. Soy Jordi, como ha dicho Begoña, CEO y fundador de Foodprimapa. Para que me situéis un poco, pues quién soy, cómo he llegado hasta aquí. Bueno, yo de formación soy pues, ingeniero químico, ingeniero industrial, ya hace unos cuantos años, y la vida profesional siempre me ha llevado, esto es todo, desde el primer día, me ha llevado a unir la transformación digital con el impacto en sostenibilidad. Es decir, hace 15 años pues no existían ni las tablets, no existía, todo era muy pues con Excel, con papeles impresos, etcétera. Había mucho trabajo administrativo y empecé a pues, ayudar a las empresas a transformarse digitalmente. Y con el tiempo nos dimos cuenta que ese impacto o esa transformación pues realmente pues, tenía un impacto en medio ambiente. Pues, por ejemplo, cuando optimizamos las rutas de los vehículos, lo que veíamos era una disminución del consumo de gasolina o de diésel. Y eso pues tiene un impacto en la reducción de la huella de carbono que se emite por el transporte de esos vehículos. Y así un sinfín, ¿no?, de acciones que hacíamos para aquel entonces. Y a partir de ahí pues empecé a dedicar mi trayectoria profesional pues justo a hacer eso, ¿no? Que se une con mi propósito, el cómo podemos ayudar a las empresas a digitalizarse y que esa digitalización no se vea como un coste, sino que se vea como un ahorro, se vea como una inversión, se vea como una eficiencia operativa y que luego eso también se pueda traducir en más negocio, más venta, más posicionamiento, más clientes, etcétera, etcétera. Y ahí es un poco lo que une también pues, Foodprimapa, ¿no? Esa transformación digital, esa sostenibilidad y el ir un paso más allá, ¿no? Por ejemplo, pues lo que decíamos, justo el título del webinar, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar la huella de carbono? Al final, calcular la huella en sí tiene un coste inicial, digamos, de tiempo en obtener todos los datos que son necesarios para hacer ese primer cálculo de la huella de carbono, que a medida que vayamos avanzando en el webinar, pues también daremos consejos, recomendaciones, casos prácticos. Os llevo casos prácticos también, pues para que no solo sea parte más teórica, sino que se vea muy práctica. Yo al final me gusta ser práctico. Y sobre todo para que la consecuencia de ese cálculo, pues luego pueda ir más allá de ese esfuerzo, ¿no? Entonces, sobre todo, convertir esa obligación que vamos teniendo progresivamente con el tiempo de calcular esa huella medioambiental a que sea una oportunidad para pequeñas y medianas empresas industriales. Entonces, me gustaría empezar hablando un poco del contexto que ya tenemos a día de hoy y que está viniendo y que cada vez es más fuerte. Entonces, vemos que tenemos clientes que exigen a sus proveedores, es decir, nuestros propios clientes nos están exigiendo a nosotros que pasemos ciertos datos porque el cliente del cliente del cliente, por decirlo de algún modo, ya le está exigiendo que vaya captando información para poder dar datos relativos al impacto medioambiental. Estamos viendo licitaciones públicas, licitaciones privadas también, en el cual no es obligatorio el hecho de calcular la huella de carbono, pero sí que da más puntos a la hora de presentarse en ese tipo de licitaciones. Estamos viendo otro aspecto que, por ejemplo, la financiación bancaria, el coste de esa financiación, si se aplica, ¿no? Si nosotros cuando vamos a pedir ese dinero al banco que tiene un coste, unos intereses, tiene un impacto a la hora que nosotros hacemos esa inversión en nuestra empresa en reducción de huella de carbono, pues estamos viendo que nuestros clientes están teniendo una pequeña ventaja, digamos, a la hora de reducir ese coste que tiene el dinero a nivel bancario. Y evidentemente todo esto también, el impacto, la consecuencia de no empezar a hacerlo, puede ser que te quedes fuera de la cadena de valor, porque no es que no quieras hacerlo, sino que a lo mejor desde que te lo exigen hasta que puedes realmente pues dar ese primer dato, pues te lleva un tiempo que a lo mejor pues no vas a poder disponer. Y por lo tanto, pues, por ejemplo, por no tener la huella de producto, puede ser un proveedor rechazado dentro de la cadena de valor, digamos, a la que estás formando parte.
También estamos viendo casos de exclusión en esa cadena de valor por la falta de datos ambientales, por un tema de confidencialidad. Hemos visto casos que no están dando la información, ya sea por confidencialidad o sea porque están en ciertos países en el cual pues, no es obligatorio, ¿no? Este tipo de reporting. Pero la consecuencia, lo que pasa es que las empresas están dispuestas a pagar un precio más alto por algo que sí que es medible y por lo tanto pueden tener esa gestión del impacto de la huella de carbono dentro de la cadena de valor de una pyme industrial, por ejemplo. Pero ¿qué vemos además de este contexto? Lo que estamos viendo es que el 75% de los fondos europeos de Next Generation están condicionados a la sostenibilidad. Es decir, cuando una pyme pretende acceder a un fondo de Next Generation, estos vigilan y revisan muy bien el hecho de si cuando tú aplicas a este fondo tienes un impacto en sostenibilidad o no. O haces una medición o empiezas a gestionarlo. Al final, a mí no me gusta medir, o sea, usar la expresión medición de huella de carbono, me usa gestión del impacto medioambiental. Y lo iremos viendo a medida que vayamos hablando o avanzando en este webinar. Licitaciones, por ejemplo, estamos hablando que en España, en el año 2024, más de 100 licitaciones públicas exigieron criterios medioambientales. Y las grandes empresas, sí, a nivel europeo, más del 60% ya están exigiendo datos ambientales a sus proveedores. Sí que es cierto que no les están obligando a hacer esa medición, pero sí que les están obligando a hacer cierto reporting para que estas grandes empresas, de las cuales nosotros pues, somos sus proveedores o formamos parte de la cadena de valor, podamos dar esos datos y que ellas sí, que si están, por ejemplo, pues en el IBEX 35 o están cotizadas, sí que tienen obligación de reporting de estos datos medioambientales. Por lo tanto, cuando tus clientes calculan la huella, es la primera señal o debería ser la primera señal de que tenemos que empezar a hacer algo. ¿Por qué? Porque tu empresa, de manera directa o indirecta, pasa a formar parte de la huella de carbono. Esto también lo iremos viendo, cómo se calcula, qué se tiene en cuenta, qué no se tiene en cuenta. Por tanto, si un cliente o una gran empresa de la cual nosotros formamos parte de esa cadena de valor empieza a gestionar su huella de carbono, tengamos en cuenta que tarde o temprano no solo tendremos que hacer el reporting, sino que además también tendremos que hacer el cálculo de la medición de la huella de carbono, ya sea a nivel de producto, ya sea también a nivel de actividad o de empresa o de servicio, etcétera, en función, digamos, de la actividad económica que tenga cada pyme. Por tanto, lo que estamos viendo cada vez más es que las normas de juego están cambiando y nos acabarán afectando, tanto a nosotros, que digamos que son los que intentamos ayudar a las pymes a que puedan gestionar ese impacto medioambiental, como a nuestros propios clientes que ya están viendo, unos obligados y otros por proactividad, el hecho de empezar a gestionarlas. Estamos en un lugar geográfico, formamos parte de Europa y Europa es un arma, digamos, tiene sus ventajas, es un arma doble filo, porque las normativas previamente han sido recomendaciones. ¿Qué significa? Que normalmente, por norma general, es cierto que han habido excepciones, antes de que se exija una normativa con criterios medioambientales, antes han sido recomendaciones por parte de Europa. Y con el paso del tiempo, esa recomendación sí que se ha convertido en normativa, a la cual luego cada país, aquí en España, mediante el BOE, se va adaptando a la realidad geográfica de cada realidad de la normativa. Por lo tanto, las leyes nos están obligando a transformar nuestro entorno empresarial. Aunque no estemos directamente obligados, nuestros clientes pueden estar obligados y, por lo tanto, de manera indirecta, estamos más tarde o temprano tendremos que empezar a hacerlo. Y, por lo tanto, anticiparse a esa normativa da una ventaja competitiva y, además, como hemos visto, acceso a ayudas, a una financiación con un coste menor, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si nos vamos, hay un sinfín de normativas, pero si vamos a las que son más comunes o de las que se habla más, si hablamos a nivel de España, a nivel geográfico España, estamos hablando que hay dos grandes normativas de las muchas que hay, repito. Una es la del Real Decreto 163/2014, que esta es la que ya se está empezando a obligar a ciertas empresas, según el tamaño, a reportar, a registrar la huella de carbono, por ejemplo, en el MITECO, y a partir de ahí realizar proyectos, digamos, de reducción, de compensación de emisiones de CO2. Es decir, que a partir, digamos, que tú haces esa primera medición, pues hagas proyectos o proyecciones a 5 años en las cuales pues, se vea en tu actividad una disminución de la huella de carbono. Ahora podemos hablar de una segunda ley, la Ley 7/2021, que
correspondiente al cambio climático y transición energética, que está básicamente obliga a aquellas empresas que facturan más de 40 millones y que tienen, que tienen más de 250 empleados, pues a calcular y publicar su huella de carbono y también realizar planes de reducción. Por ejemplo, en Europa, una muy conocida es la PEF, el Product Environmental Footprint, que esta todavía no está vigente, es una recomendación. Por eso hablaba antes también de recomendación y normativas, y traeros ejemplos reales. Esta es una normativa, una recomendación que todavía no está vigente, iba a estar vigente a diciembre de 2024, pero se ha pospuesto. Pero esto ya da un poco que pensar, o da poco pie a que tenemos que pensar un poco en la estrategia del cálculo de la huella de carbono de nuestros productos. Es decir, aquello que fabricamos o aquello que transformamos, pues empezar a medir el impacto medioambiental. Luego, evidentemente, tenemos una muy conocida, que es la CSRD, es la normativa de reporting de sostenibilidad, en las cuales, pues, en febrero se pospuso 2 años, pero sí que es cierto, pues, que en vez del CSRD, pues hay algunas empresas que tienen que empezar a reportar el EINF, que es el informe de indicadores no financieros, que es como un reporting de contabilidad, pero en vez de ser de la parte más contable, es de los indicadores medioambientales. Y luego también tenemos que hablar, a nivel de Europa, de la taxonomía. La taxonomía, muy resumido, disculpad que lo resuma tan corto, al final define qué criterios se usan para definir que ciertas actividades económicas son sostenibles. Y a partir de aquí son cosas al final que se van recomendando, van sacando normativas, pero que evidentemente lo que van haciendo o lo que están haciendo y lo que harán es ir transformando el contexto, la realidad de cada una de las compañías y sobre todo las pymes, más tarde o más temprano vamos a estar acabando afectadas por estas normativas. Y por tanto tenemos que tener en cuenta que tenemos muchas más vigentes. Un dato que os puedo dar es a nivel de pymes, de pequeñas y medianas empresas, a nivel de Europa, industriales, es decir, forman parte del sector manufacturero, etcétera, etcétera. Estamos hablando que existen a día de hoy más de 500 normativas vigentes y las que están por venir. Sí que es cierto que el entorno geopolítico, por ejemplo, pues con Estados Unidos, pues bueno, hay una cierta intención, digamos, de ir negando el cambio climático, pero sí que es cierto que a nivel europeo lo que sí que estamos viendo es que estamos intentando fortalecer nuestras fronteras y sobre todo fomentar en los propios negocios internos de Europa y ser, uno, por ser autosuficientes y dos, pues bueno, pues para protegernos, digamos, de las posibles importaciones y exportaciones que puedan afectar o puedan acabar afectando a la economía a nivel europeo. Por tanto, tenemos que estar atentos no solo a las normativas que nos aplican, sino a todas aquellas recomendaciones que ya tenemos y, por tanto, aquellas normativas que están por venir en los próximos años. Por lo tanto, y aquí es un poco el propósito que me gusta cuando hablo de la huella de carbono, es transformar, cambiar la mentalidad de que se vea como una obligación a que se vea como una oportunidad. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo y ahora iremos viendo cómo lo podemos ir haciendo y con casos reales. Porque al final lo que estamos viendo también es que si esperamos, si somos reactivos en vez de proactivos, nos pueden echar de la cadena de valor muy rápidamente. Nosotros tenemos un caso que nos llamaron, pues hará, sí, 3-4 meses, pues un potencial cliente con el que estábamos hablando de hace muchísimos meses, nos llamó y nos dijo, Jordi, tenemos que empezar ya, porque mi cliente me ha dicho que o empiezo a medirlo, o sea, medir la huella de carbono de los productos que justo le vendían, o se iban, o se sacaba de la cadena de valor. Entonces, o sea, reactivo y hicimos una medición muy rápida y pudimos reportar y sí, evidentemente, pues salvamos la situación, que para eso estamos, pero sí que es cierto que es más fácil trabajar de una manera más proactiva que de una manera más reactiva. Más que nada, sobre todo, para aprovechar incentivos, tener más puntuaciones a la hora de hacer licitaciones, de hacer consorcios, etcétera, etcétera. Y luego, evidentemente, para fortalecer la relación con grandes clientes. No deja de ser la sostenibilidad que la podemos aprovechar para hacer promoción de marketing, ¿no? Es decir, posicionar la marca no solo por el valor que entregamos, sino por el impacto. O sea, podemos vender un producto más caro, evidentemente, que nuestra competencia, pero si tiene un impacto medioambiental mejor que nuestra competencia, es un valor diferencial. Y ese valor diferencial, últimamente, no solo por la normativa, sino por el mercado en sí, se está viendo muy positivamente. Por lo tanto, ya estamos viendo, por ejemplo, nuevas generaciones pues que están dispuestos a pagar un poco más por productos que respetan más el planeta.
Sí que es cierto que no siempre es el caso. Nosotros trabajamos siempre con la hipótesis y la premisa de que no tienes por qué vender un producto más caro si usas o si estás gestionando la parte medioambiental, pero sí que es cierto que hay casos que se pueden dar. Antes de seguir, me gustaría hacer una breve pausa para explicar bien, por si no tenemos claro qué es la huella de carbono y realmente engancharlo en el por qué es importante. Antes de seguir. Entonces, o sea, la huella de carbono en sí es un indicador, o sea, es un KPI, es un indicador, es una etiqueta, por decirlo así, que digamos que mide todo aquello, toda actividad, o sea, mide el impacto medioambiental que tiene cualquier actividad, ya sea por óxidos de nitrógeno, ya sea por el CO2 en sí, ya sea por metano, ya sea por el transporte de los vehículos, etc. Lo que sí que se ha hecho es que todas estas emisiones de gases de efecto invernadero se traduzcan siempre a CO2 equivalente. Por lo tanto, la huella de carbono, mide la cantidad total de gases de efecto invernadero que produce nuestro producto, nuestra actividad, nuestro servicio, y siempre estamos hablando con una misma unidad que es el CO2 equivalente. Existen, lo veremos luego, os lo explicaré con más detalle, existen factores, números que transforman las emisiones, por ejemplo, que hacen los coches cuando se mueven, ¿no? Ese kilometraje en transporte, se puede transformar ese desplazamiento en, por ejemplo, en toneladas de CO2 equivalente. Y tenemos que tener muy claro que de la huella de carbono tenemos emisiones directas y tenemos emisiones indirectas. Las directas, modo general, suelen ser aquellas que por mi propia actividad son las que yo produzco, y las indirectas, pues consumo eléctrico, no es que lo produzca, pero sí que lo consumo, mis proveedores, mis subcontrataciones, etcétera, los residuos que genero, el stock que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿por qué es importante? Lo quiero ligar con el ver la sostenibilidad no como un coste, sino como un ahorro, como una inversión. Es decir, que nos facilite un acceso al mercado, un acceso a una financiación verde y dar continuidad, que para mí es la parte más importante, a nuestro negocio. Al final nos tenemos que ir adaptando al contexto y a la realidad que vamos teniendo a medida que el tiempo avanza y, por lo tanto, queremos nosotros realmente que la sostenibilidad es un factor clave en las tomas de decisiones estratégicas. Y por lo tanto, aquí ya lo lanzo como a modo de reflexión también, que lo hemos visto muchas veces. Si una empresa, una pyme, no tiene datos, no registra esos datos, no tiene esos KPIs, al final el impacto que tiene de cara a sus clientes es que ese cliente asumirá que tiene realmente más contaminación de la que realmente tiene. ¿Qué significa? Si yo soy una pyme, tengo un proveedor y ese proveedor no me facilita el dato, yo tengo que, entre comillas, estimar el impacto medioambiental, la huella de carbono que tiene mi proveedor. Entonces, hay informes, evidentemente, eso nosotros también ayudamos, que ayudan a hacer esas estimaciones, pero no deja de ser una estimación. Y lo malo de las estimaciones es que normalmente lo que hacen es ver el peor caso. Y por lo tanto, me están posicionando como un proveedor que contamina más de lo que realmente tengo. Por lo tanto, nosotros aquí lo que vemos es datos, tenemos datos, ¿no? Registramos el EBITDA, tenemos OKRs, etcétera, etcétera, pues añadamos también en esos datos estratégicos la huella de carbono. ¿Por qué es importante también? Estamos viendo también que las empresas, lo que hemos comentado anteriormente, eligen a sus proveedores por criterios de sostenibilidad. Están incluso, depende en qué sector, no en todos, pero en algunos de ellos, están dispuestos a pagar por un producto más caro si reducen la huella de carbono. ¿Por qué? Porque estas grandes empresas están obligadas a reportar la huella de carbono, a hacer planes de reducción, y si no reducen o emiten más emisiones de CO2, evidentemente pues tienen sanciones en formato de impuestos. Por lo tanto, a veces cuando hacemos la ingeniería financiera con las grandes empresas, lo que estamos viendo es que prefieren a veces pagar un producto más caro para tener menos huella de carbono y no tener que pagar tantos impuestos por exceso en las emisiones de CO2. Y además, no disponer de la huella hoy en día, lo que estamos viendo, esto no es normativo, evidentemente, es una sensación, es un feeling, es cuando hablamos al mercado, lo que estamos viendo es que si no mides la huella de carbono, parece que no transmitas neutralidad, que no seas transparente, que no hagas nada, o sea, transmites inacción. Entonces, transmitir
que tu actividad o que el impacto de tu actividad económica o que tus productos tienen ese cuidado del planeta, ayuda a la hora de vender el producto final al mercado, aumenta esa venta. Por lo tanto, hecha esta introducción de qué es la huella de carbono, que mide la cantidad de gases de efecto invernadero, tenemos la unidad, que son, bueno, normalmente suele ser toneladas de CO2 equivalente, y el por qué es importante, me gustaría también entrar en el detalle de por qué huella de organización y por qué huella de producto, y qué significa huella de organización y qué significa huella de producto. La huella de organización lo que mide son las emisiones de la empresa, es decir, la organización se puede hacer también a nivel de departamento, se puede hacer a fábrica, etcétera, ¿no? Pero al final tienes un entorno cerrado, por decirlo de algún modo, o sea, una organización, y mides las emisiones que hace el total de la empresa. Se incluye energía, se incluye movilidad, compras, residuos, stock, etcétera. Todo lo relacionado con la actividad de la organización. En cambio, la huella de producto mide las emisiones asociadas a un único producto o a un único servicio. No se tiene en cuenta toda la organización, sino que se tiene en cuenta solo la actividad que se ha realizado para tener ese producto y venderlo a nuestros clientes. Materias primas, incluso el transporte al cliente final, el uso que le da el cliente final y además también el uso en el fin de vida. ¿Y para qué se usan? La huella de organización normalmente se usa a nivel estratégico, a nivel de marketing para poderlo publicar en la página web, a nivel de normativa, en función del tamaño de la empresa, pues ya estás obligado a realizar ciertos reportings también, etcétera, etcétera. En cambio, la huella de producto se usa para clientes que nos exigen la huella de carbono, licitaciones para tener más puntuación, en ecodiseño. Hay una normativa que no la hemos puesto, pero que también está relacionado con el ecodiseño, que lo que facilita también es acceso a una financiación más barata, fondos de Next Generation, etcétera. Entonces, estas son, a día de hoy, las dos grandes huellas que creemos que una pyme debe de empezar a gestionar. Porque luego tenemos la reflexión, y es que si nuestro negocio crece, o sea, si nuestra empresa, si nuestra pyme crece, al final acaba, digamos, emitiendo más CO2 a día de hoy. Luego, evidentemente, hay otras maneras de poder crecer y no emitir tanto. Pero si lo reducimos al absurdo, lo normal es que si yo crezco, contamino más, porque consumo más energía, consumo más agua, mis comerciales hacen más kilómetros en coche, etcétera, etcétera. En cambio, la huella de producto lo que sí que te permite es crecer, pero en formato ratio. Es decir, yo vendo más productos, en vez de vender 1000 este año, el año que viene, he vendido 10.000 unidades. Por lo tanto, sí que he contaminado más, pero a nivel de producto, que es lo importante, o sea, producto a producto, lo que sí que tengo que ver es que esa huella de carbono va disminuyendo, aunque a nivel de organización, pues tengamos una huella de carbono más grande. Que luego hay medidas también para que a nivel de organización podamos ir compensando, podamos ir reduciendo esa huella de carbono. Normalmente también, y con esta slide ya acabaríamos un poco la pausa para podernos situar muy bien qué es huella de carbono, producto, organización, son los famosos Scope 1, Scope 2, Scope 3 o alcance 1, alcance 2, alcance 3. Y quería explicaros muy brevemente también qué es cada alcance y de cómo podemos jugar para intentar disminuir la huella de carbono de cada uno de estos alcances. El alcance 1, por definición, son las emisiones generadas directamente por la empresa. Es decir, mi actividad, ¿qué impacto tiene? Combustión de las calderas, por ejemplo, hornos, maquinaria que tengamos, los vehículos propios, el transporte, etcétera. Por lo tanto, son los procesos industriales in situ. Disculpad. El alcance 2 son las emisiones derivadas de la energía comprada. ¿Vale? Consumo eléctrico en las oficinas, en las fábricas, en los centros logísticos, etcétera. Y el alcance 3 son las emisiones a lo largo de toda la cadena de valor. Es decir, los proveedores entrarían dentro de este alcance 3. ¿Qué sucede en cada uno de los alcances? Pues cada uno tiene su realidad. Normalmente el alcance 1 es el más fácil porque son datos propios de la organización. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay que tener un control de los datos internos por parte de nuestra organización. El alcance 2, pues va a contaminar más o va a contaminar menos en función de nuestro proveedor energético. Y el alcance 3 requiere, o nosotros lo que recomendamos
es que haya una colaboración entre clientes y proveedores. Se puede convertir conjuntamente, siempre evidentemente se pueden cambiar de proveedores, pero normalmente en el sector industrial lo que estamos viendo es que hay muchos lazos de confianza y hay muchos años trabajando juntos, etcétera. Y aquí lo que nosotros recomendamos pues es hacer coinversiones, que aquí, por ejemplo, se pueden acceder a financiación, a ciertas financiaciones públicas para que ayuden, digamos, a esa descarbonización de la cadena de valor del sector industrial. ¿Cómo la calculamos? Primero de todo, hay que identificar las fuentes de emisión, es decir, mi actividad o mi producto, ¿cómo contamina? Pues qué electricidad tengo, consumo de gasolina, qué transporte hago, qué compras tengo, qué residuos, qué stock, todos los datos que pueda obtener. Luego, evidentemente, primero identificar, ¿qué es lo más importante? Una vez identificados, tenemos que recoger datos, tanto internos como externos. Como contábamos antes, los internos normalmente, aunque la información no está siempre en la misma base de datos, ¿no? Tenemos Excel, tenemos mails, tenemos CRMs, tenemos apps, etcétera, etcétera, y toda la información no está en el mismo sitio, pero se puede llegar a tener este tipo de información. Los externos, es lo que contábamos justo antes, requiere de esa colaboración con otros proveedores para que nos faciliten esta información. Y si no la tenemos, la podemos estimar con ciertos informes, ciertas estimaciones, ciertas simulaciones, etcétera, etcétera. Una vez tenemos recopilados los datos, aplicamos los factores de emisión. ¿Qué son los factores de emisión? Es lo que comentábamos. Son aquellos factores que ayudan a convertir, por ejemplo, esos kilómetros de transporte en toneladas de CO2 equivalente. Y así estamos hablando siempre en un mismo, por decirlo de algún modo, idioma. Sea transporte, sea stock, sea residuos, sea electricidad, etcétera, etcétera. Todo lo convertimos en toneladas de CO2 equivalente. Y luego el cuarto paso es la medición, que a nosotros lo que nos gusta es que el cuarto paso sea siempre medición y análisis de resultados. ¿Para qué? Para pasar de esa obligación de medir y tener que reportar ese dato a poder detectar cuáles son nuestros puntos críticos, nuestros puntos que contaminan más y poder hacer acciones al respecto para reducir nuestra huella de carbono. ¿Qué es lo que vemos? Nosotros no es tan complicado como parece. Sí que es cierto que empezar cuesta, se ve como un coste, se ve como un dolor, 100% de acuerdo, pero no es tan complicado como parece. Hay una metodología que está clara, los pasos están definidos y con los datos que ya tienes puedes empezar. Nuestra recomendación, bueno, luego más adelante también entramos, pero siempre es qué tienes y a partir de lo que tienes vamos trabajando con ello. Porque ¿qué datos necesito? ¿Qué datos necesito? Pues necesito, lo hemos ido comentando a lo largo del webinar. Datos de electricidad, pues facturas de luz, combustibles, pues litros de gasolina, tipo de vehículos que tenemos, las maquinarias, pues desplazamientos que hacen, etcétera. Compras clave, es decir, pues todas aquellas materias primas que vayamos comprando, materias de proveedores que vamos comprando, pues tener eso registrado. Transporte, residuos, desplazamientos de negocio, o sea, datos que tengan una actividad y que esa actividad, evidentemente, pues tenga un impacto medioambiental. Y lo que hacemos nosotros es convertir esa actividad y ese impacto en toneladas de CO2 equivalente. ¿Y cómo podemos empezar para intentar hacerlo lo más fácil posible? Lo primero es agrupa facturas y consumos. ¿Por qué vamos a agrupar esas facturas y consumos? Porque lo que se nos exige después de la medición es que luego audites esa información. Y no hay mejor forma que auditar esos datos que con las facturas que tengas. Luego usa herramientas, es decir, evidentemente podemos montar nuestros propios Excels para ser un poco más sencillo. Pero las recomendaciones es que intentes usar calculadoras o plantillas o softwares avanzados, porque los Excels o esas calculadoras básicas se quedan solo en la medición. Y a nosotros, al menos a mí a nivel particular, me obsesiona el hecho de decir, vale, una vez todo el esfuerzo de recopilar toda la información y de calcular qué hay más allá de ese cálculo. ¿Cómo puedo convertir ese coste en un ahorro, en una inversión? ¿Cómo puedo poner el director de sostenibilidad en mi comité de dirección? Ese es un poco mi objetivo a la hora de plantear, digamos, un proyecto. Y no empieces por todo, empieza por lo más representativo, que normalmente suele ser la energía, o sea, la energía consumida por la compañía y el transporte. Y luego, evidentemente, pues apóyate, o sea, no hace falta que lo hagas solo. Asesores técnicos, plataformas digitales, nosotros, la Cámara, es decir, o sea, apoyaros, porque sobre todo, aunque sea relativamente fácil, el empezar requiere tiempo y normalmente las pymes no tenemos ese tiempo. Por lo tanto, apóyate
en nosotros o en similares para intentar hacer que ese viaje pues, sea lo menos costoso posible. Por tanto, ¿qué hago? ¿Qué hago? Vale, Vido, pero ¿qué hago, Jordi? ¿Qué hago realmente con resultados? ¿Dónde la utilizo? Entonces, lo primero es que no es un número. Para mí no es un número. Es una herramienta de valor. Hay que cambiar o tenemos que cambiar un poco la forma de verlo. Si sabemos jugar bien con los resultados de las toneladas de CO2 equivalente, podemos abrirnos muchas puertas. Mercado, financiación, etcétera. Te ayuda a comunicar, a mejorar y a diferenciarte respecto a tu competencia. Incluso estamos viendo que está ayudando a retener el talento, sobre todo el talento más joven, aquel que sí que, pues bueno, por generaciones o por diferentes generaciones está muy concienciado del impacto que tiene en el medio ambiente. ¿Cómo podemos hacerlo? O sea, ¿qué podemos hacer? Fichas técnicas de producto para clientes industriales. Es decir, pues en la ficha técnica para que enviamos a nuestros clientes, añadirle, por ejemplo, el dato de la huella de producto de justo en esa ficha técnica. Aprovecharlo también en las licitaciones públicas. Hacer certificaciones voluntarias. Sí que es cierto que tiene un coste, pero el impacto que tiene es marketing, es diferenciación respecto a mi competencia, etcétera. Hagamos planes de reducción. Hay planes de reducción muy sencillos y hay planes de reducción más complejos. Etiquetemos, juguemos con que somos una empresa comprometida, sostenible, etcétera, etcétera. Podemos comunicar en la página web, en nuestros anuncios, etcétera, en nuestras acciones comerciales. Incluso hemos visto ahora que la gente lo empieza a poner en su firma de correo comercial, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas medidas típicas que, por ejemplo, hemos visto que son fáciles de implementar en pymes o en pymes industriales también? Pues, por ejemplo, hablar, coordinarnos con tus proveedores y ver qué acciones podemos hacer de manera conjunta, porque a veces 1 más 1, ya sé que no lo diré bien, pero 1 más 1 va a ser 3, porque esa relación de confianza que ya tenemos con nuestros proveedores, si la afianzamos, hacemos acciones conjuntas y conseguimos disminuir esa huella de carbono, medirla y disminuir, hacer planes al respecto, eso va a favorecer a que podamos incluso vender más. Implantemos, por ejemplo, autoconsumo solar o cambiemos de proveedor. Si tenemos un proveedor energético que no usa o no certifica que está usando energías renovables, pues el primer paso, cambiémoslo. O hagamos también autoconsumo solar. Ahora sí que es cierto, hay una serie de subvenciones en las cuales pues, podemos poner placas solares y eso favorece el autoconsumo solar. Renovemos maquinaria. Ahora veremos un caso práctico también en el cual pues, se aprovechó una ayuda de fondo europeo para cambiar los toros que tenían de toros más con gasolina, por decirlo así, a toros eléctricos. Y ahí, con ese cambio, lo que hicimos fue disminuir la huella de carbono. Y formemos al personal y la mejora operativa. El hecho de podernos apoyar en formación al personal puede cambiar ciertos hábitos de acción y lo que van a hacer va a ser disminuir esa huella de carbono. Y cuando hablamos de compensar la huella, hemos hablado todo el rato de disminuir, compensar, normalmente estamos asociando siempre compensar a greenwashing. Y en cierto modo, tal y como hemos estado jugando hasta ahora con la compensación, es cierto, muchas empresas pues, lo usan para hacer greenwashing, pero realmente si se hace bien, no tiene por qué ser greenwashing. Para mí es un paso más, es un paso complementario, no solo digamos, de la reducción, porque no podemos hacerlo todo del día para la mañana, pero sí que podemos ayudar a hacer cosas que impacten positivamente al planeta y aprovechar ese impacto positivo para compensar nuestra huella de carbono y nuestras emisiones. Pues, por ejemplo, financiar proyectos que capturan CO2. Van desde la reforestación a impulsar proyectos que, por ejemplo, usen materiales, que estos materiales absorben CO2 y, por tanto, pues eso es una acción donde tú puedes compensar tu huella de carbono. Hay mercados voluntarios, hay mercados regulados en los cuales tú puedes generar créditos de carbono, es decir, si tú puedes absorber CO2, generas un crédito de carbono y ese crédito de carbono lo puedes vender a otra empresa que necesite comprar ese crédito de carbono para compensar el exceso de su huella de carbono. Por tanto, no es una excusa para no reducir, sino es una herramienta más a que nosotros podamos usar para contribuir positivamente en esa reducción o esa compensación de la huella de carbono, de emisiones de gases de efecto invernadero que nuestra actividad económica, los productos, llevan al mercado. Por tanto, lo bueno es que si estamos haciendo acciones en temas de sostenibilidad, que lo comuniquemos, porque es bueno, es positivo, el mercado lo entiende. La normativa hasta ahora
En ciertas empresas sí que ya lo exige, pero no en todas. Pero esto nos puede dar una diferenciación brutal respecto a nuestra competencia. Y siempre recomendamos 4 aspectos. Uno es transparencia. Es decir, si tú mides una primera huella de carbono, pero no tienes todos los datos, comunícalo así, tal cual. No pasa nada. A día de hoy no pasa nada. Es decir, con los datos que tenemos, pues calculemos esa huella de carbono y publiquemos. Si solo tenemos alcance 1 y alcance 2, porque el alcance 3 nos cuesta más, pues publiquemos solo alcance 1 y alcance 2 y digámoslo. Y seguiremos trabajando para tener un alcance 3. Y si el año que viene pues tenemos solo el 25% del scope 3, pues publiquemos también. Este dato corresponde al 25% del alcance 3. Y si de aquí a 2 años podemos subirlo al 70%, lo subiremos al 70%. Pero sobre todo, hagámoslo con transparencia y coherencia. Que lo que comuniquemos sea realmente lo que estamos haciendo. Que se vea. Porque al final, si publicamos información falsa, uno, pues no pasa auditorías, evidentemente, pero luego el mercado lo entiende y lo descubre muy, muy rápido. Eso sí, hazlo con rigor. Es decir, cuando montamos nuestro propio Excel, el riesgo que tenemos a la hora de calcular la huella de carbono es que no cumpla pues con la ISO, por ejemplo, si vamos a producto, pues hay la ISO 14067 que usa el GHG Protocol para calcular esa huella de carbono. Pues si no lo hacemos bien, pues podemos estar publicando un dato que sea falso. Y luego el contexto, junto con la transparencia que comentábamos. ¿Qué estamos midiendo? ¿Por qué lo estamos midiendo? ¿Y dónde estamos? Lo tenemos todo, estamos en parte. Hay que comunicarlo de manera fácil, sencilla y transparente. ¿Para qué? Pues para comunicarnos y dar credibilidad al mercado, que al final credibilidad y confianza es lo que están, digamos, nuestros clientes unidos con nosotros a la hora de pues, hacer esos negocios. Y quiero traeros tres casos prácticos, porque hemos hablado un poco, o he hablado un poco, ¿no? más teórico que práctico, pero sí que quería llevaros tres casos prácticos y luego pues también en preguntas, etcétera, en la sesión de preguntas abiertas lo comentamos y no hay ningún tipo de problema. Disculpad que no he puesto por temas de confidencialidad a qué empresas corresponden estos casos, pero son casos reales. El primer caso es una medición sencilla de la huella de carbono. Es decir, nosotros tenemos una pyme de un sector metalúrgico, si no recuerdo mal, que les exigían de una manera muy rápida el cálculo de la huella de carbono. Lo que comentábamos antes, lo necesitaban en un tiempo muy corto. Entonces lo que hicimos fue sentarnos, ver qué tenían, ver cómo podíamos calcular y emitir un primer informe. Con los primeros datos que tenían, incluso creo que no hablamos con ningún proveedor, todo con datos internos. Inscribimos la huella en el Miteco, porque era lo que también les exigía su cliente para que estuviesen a hacer, y luego ya pudimos empezar directamente a pensar en qué partes del negocio se puede mejorar a nivel operativo, a nivel de eficiencia, a nivel de coste. Y hacer las dos acciones en paralelo, ver cómo podemos ser más eficientes y ver cómo podemos acurar más el dato de la huella de carbono. El caso 2. El caso 2 es... esto ya es un paso más allá de la medición y son lo que nosotros llamamos la simulación de escenarios. Antes de tomar una decisión, nosotros hemos desarrollado una parte de una tecnología en el cual nuestros clientes pueden simular ciertas decisiones antes de tomarlas. En este caso, lo que hicimos es, teníamos una empresa que fabricaba un producto y lo podía fabricar en 2 sitios distintos. Entonces, lo que quería ver era el impacto que tenía el hecho de fabricar ese mismo producto aquí o fuera. Porque fuera le costaba más barato, aquí le costaba más caro, pero quería ver qué impacto en materia de toneladas de CO2 equivalente tenía. Entonces, lo que vimos era más caro producir afuera, pero aumentaba muchísimo el porcentaje, digamos, en la cadena de valor del que formaba parte, aumentaba un 18%. En las emisiones de CO2 equivalente. En cambio, pues lo que hicimos o lo que hizo este cliente fue producir a nivel nacional un poco más caro, pero luego reducían un 18% su huella de carbono. Y eso lo que les permitió es generar más mercado en este caso. No solo para ese cliente, sino que otros vieron, porque comunicaron esa acción, vieron que con esa comunicación pues, tuvieron 2 nuevos clientes y por lo tanto aumentaron sus ventas. Y luego estamos viendo, esto es un proyecto en curso, ¿vale? Que lo que estamos haciendo es también ir un poco más allá, ¿no? Aquellas empresas que ya tengan, por ejemplo, sistemas de sensórica, IoT, etcétera, etcétera, que ya están empezando a medir en tiempo real ciertos indicadores, pues con esta información que ya tienen en tiempo real o en tiempo, digamos, consolidado, pues con esos datos poder calcular la huella de carbono,
lo más real posible. Es decir, normalmente lo que se calcula la huella de carbono es a un año. Igual que haces pues, el ejercicio fiscal 2024, pues calculas la huella de carbono del producto 2024, por ejemplo. Aquí no. Aquí lo que estamos hablando es que esta empresa tecnológica quería ofrecer a sus clientes la huella de carbono en tiempo real. Pues, evidentemente, tenían la consolidada 2024, pero si la querían en tiempo real, la podían tener. Y lo que estamos trabajando con ellos, que aquí estamos aprovechando una subvención europea, cómo podemos integrar este concepto de sostenibilidad, esta variable, estos cálculos en los datos del día a día que sus sistemas, digamos, de IoT están recopilando. Son 3 casos que lo veáis muy distintos, pero para que veáis que no solo es medir, sino que es ir un poco más allá. Y lo que estamos intentando es eso, convertir la sostenibilidad de un coste a un ahorro, a una inversión, a más mercado, etcétera. ¿Por dónde empezamos? No, esa es la gran pregunta. Vale, ahora Jordi, me has dicho todo, oye, perfecto, pero ¿por dónde empiezo? ¿Vale? Nuestras recomendaciones, empecemos por lo fácil, datos que tengáis, datos que podáis tener y que los podáis auditar, por decirlo de algún modo, es decir, que tengáis esa trazabilidad de la información y, por lo tanto, pues hacer un registro de manera voluntaria y visible públicamente, en este caso, estamos en España, pues poderlo publicar en el MITECO. Luego, evidentemente, pues usemos calculadoras avanzadas o plantillas que no sea solo una calculadora de medición, sino que os aporten más valor. Por ejemplo, perdonadme la cuña y me tomo la libertad, nosotros en Footprint Mappa tenemos una calculadora que mide la huella de carbono con los datos que tengas. Y a partir de ahí seguimos trabajando. Simulación de escenarios, por ejemplo, simulación de proveedores. Estamos trabajando con un cliente que tiene más de 4.000 proveedores y lo que estamos haciendo es analizar las emisiones de cada uno de los proveedores y si hay proveedores, digamos, del mismo producto que les están ofreciendo lo mismo, pues ver si cambio este por otro, pues qué impacto en materias de emisiones de CO2 pues tiene esa decisión antes de tomarla. Y luego os podéis apoyar en asesores técnicos acreditados. O sea, nosotros, por ejemplo, y ahora aquí ya paso también con ayudas económicas, nos acabamos de certificar con Acció para la parte de Cataluña, pues para que podamos aprovechar ciertos cupones, que sean cupones green, para poder hacer acciones medioambientales o empezar a medir o empezar a hacer planes de reducción, etcétera, etcétera. Y podemos aprovechar estos cupones para poder hacer, digamos, esas acciones o sean iniciales o sean continuistas. La Cámara, por ejemplo, la Cámara también tiene unas pymes, unas ayudas, pymes sostenible, que aquí pues también te ayudan a hacer un paso más allá. Subvencionan parte, digamos, de otras acciones también a nivel medioambiental y por lo tanto se pueden aprovechar este tipo de ayudas pues para arrancar y romper esa primera barrera de ver a sostenibilidad como un coste. Y luego, evidentemente, pues también tenemos subvenciones a nivel de IADE, a nivel de fondos Next Generation, que sí que, por ejemplo, en Next Generation, si hacemos inversiones mucho más elevadas, pues ahí hay ciertas ayudas en ciertos momentos que se pueden aprovechar para hacer acciones de reducción o de descarbonización del sector industrial. Entonces, y con esta última slide ya acabaría, lo que me gustaría es un poco fomentar la reflexión, ¿no? De qué hacemos, esperamos a ver cómo va el contexto o si algún cliente me lo exige o cómo ve la normativa, o me adelanto, es decir, ¿quiero formar parte de una empresa reactiva o quiero que mi empresa sea más proactiva? Lo que estamos viendo es que las reactivas esperan a que sean obligatorias, evidentemente, entonces pierden ciertas oportunidades, porque, por ejemplo, en las licitaciones pues a lo mejor no tienen tanta puntuación, sufren el cambio y entonces compiten solo en precio. Que, ojo, que también es un valor añadido competir en precio, pero a la larga, esto es lo que estamos viendo es que es una maratón, entonces va a acabar perjudicando en este tipo de competidores. En cambio, esas empresas proactivas se adelantan, lideran, pueden transmitir un mensaje, transmiten valor, transmiten sostenibilidad, transmiten cambio, lo aprovechan como una ventaja, no lo ven como un coste, sino que lo ven como una ventaja y, por tanto, pues oye, pues lo que estamos viendo es que fomenta un poco el mercado, van ganando clientes, algunas licitaciones van ganando más puntuaciones por el, entre comillas, mero hecho de gestionar su impacto medioambiental, ¿no? Entonces, ahí lo lanzo como una última reflexión y creo que con esto sí, evidentemente, acabo la explicación. Espero que se haya entendido todo y 100% ahora al turno pues, de preguntas, dudas, cosas que no haya quedado claros, que estoy seguro que todo no lo he explicado bien y encantado de responderos. Perfecto, Jordi, muchas gracias.
por tu ponencia, aportaciones realmente muy interesantes para entender de qué va esto de la huella de carbono, ¿no? Como veis, más allá de una cuestión ambiental, que ya es muy importante de entrada y necesario, como no, en una empresa, se trata de una decisión estratégica que impacta directamente con la competitividad y la sostenibilidad del negocio, Sí, seamos grandes o seamos pequeños, ¿no, Jordi? El hecho de optimizar recursos y reducir costes, como hablábamos, ¿no? Mejora la eficiencia operativa, ¿no? El hecho de evitar el riesgo de quedar fuera de mercado, ¿no? Ante un entorno que cada vez es más exigente en términos de sostenibilidad y que tenemos que estar allí, ¿no? Acceder a nuevos mercados también, ¿no? No solo evitar quedar fuera, sino que dar la exacto. posibilidad de acceder a nuevos mercados, ¿no? Especialmente aquellos que priorizan sobre todo proveedores responsables, que cada vez son más. Anticiparse, como decías, a nuevas normativas, ¿no? Lo que nos da ventaja frente pues, a nuestra competencia, ganar esta ventaja competitiva que comentabas, ¿no? Vamos, un sinfín, ¿no? El tema también de las condiciones de financiación, muy importante, ya que cada vez más entidades valoran estos criterios ESG, ¿no? ¿Qué más, Jordi? Ayudas, licitaciones y compras públicas verdes. Cada vez, ¿no? La administración pone más criterios de sostenibilidad, ¿no? Sí, Para sí, esas compras. exacto. Incluso campañas de comunicación que a veces sí que pretende hacer un marketing que tiene un coste y podemos aprovechar todas las acciones que estamos haciendo en sostenibilidad o medioambientales pues para fomentar esa comunicación, ese impacto y esa diferenciación. Yo creo que se puede aprovechar muy bien. Sí, Y que no va, ¿no? No solo de grandes, ¿no? También los pequeños, ¿no? Importante también, ¿no? Es una oportunidad para poderse diferenciar, posicionarse, lo que dices, y prepararse para este futuro que muchas veces pues cuesta mucho más, ¿no? Muy bien. Pues nada, aquí sí que hay una consulta sobre si se podrá acceder a la grabación. Pues sí, la sesión se ha grabado y mañana justamente se podrá tener acceso a través de la web del BID Barcelona. Asimismo, si alguien también quiere disponer de la presentación, nos envían pues un correo a Jordi o a mí. En la parte inferior ya se va viendo también nuestras direcciones y a partir de aquí pues nosotros os enviamos, ¿no? Aquí nos comentan que si hay algún sitio web donde nos puedan indicar por sector cuáles son los KPI que tenemos que medir y cómo hacerlo, Jordi. sí y no. O sea, hay algún sitio web que sí, que ofrece, digamos, ese listado, pero la verdad es que lo que nos estamos viendo es que se quedan cortos en la realidad de una pyme, porque están adaptados sobre todo para grandes empresas y no para pequeñas y medianas empresas, lo que estamos viendo. Y luego también que cada empresa tiene su realidad, porque a lo mejor hemos visto nosotros, tenemos clientes que no consumen agua. A nivel de producto, a nivel de empresa, pues el agua, evidentemente, pues a lo mejor de los servicios centrales sí que tienen, ¿no? Ese consumo, pero a nivel de producto no. Entonces, lo mejor es, o sea, para mí el dato es todo aquello, lo reduzco a lo absurdo, ¿eh? Por lo que pagues por tener, es lo que tienes que medir. Por ejemplo, agua, luz, el transporte, tu proveedor te da un producto, pues ese producto tendrías que hacer lo mismo que haces para tus productos, pues para el producto de tu proveedor. ¿Vale? Entonces ahí no es a día de hoy, no sé si lamentablemente o no, no tenemos una única base de datos donde esté toda la información allí. Nosotros tenemos nuestra propia base, en la cual pues tenemos como un checklist y en ese primer checklist puede coincidir un 80%, 85% los datos que se exigen, pero no es hasta que ves la realidad de cada compañía, de cada empresa, a la cual dices, pues también tienes que tener en cuenta este factor o tienes que tener en cuenta el taller que usas de reparación, que aunque lo tengas, aunque no esté en tu sitio, sino que está ubicado en otro sitio, pues tienes que tenerlo en cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, y no va por sector, normalmente no, los datos que se necesitan no va por sector, sino que va por actividad.
¿vale? Eso es importante, por lo que comentaba, porque a lo mejor hay quien no consume agua, hay quien consume más electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, si quieres ver un primer checklist, creo que es Marina Gómez, no hay ningún problema. Me puedes escribir, os pasamos nuestra primera plantilla y sin problema. Es free version, por decirlo, que está muy, muy de moda, ¿no? El modo free, porque al final nosotros lo que estamos viendo es que la medición va a acabar siendo una commodity. Es decir, igual que se paga por la luz, el agua, el transporte, pues vas a pagar pagando algo para esa medición. Y realmente donde está el valor es en el que tras esa medición, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo usas esa medición para que te aporte valor a nivel estratégico? Muy bien, Jordi. Y una vez calculada la huella, ¿no? Hablabas del registro Almiteco. ¿Es recomendable? ¿Nos comentas un poquito al respecto? Se habla también de autenticar, ¿no? O de verificar esta huella. Correcto. ¿Nos puedes comentar un poco al respecto sobre este registro, sobre esta verificación? Sí. Mira, hasta hace poco lo que estábamos viendo que se hacía o que se sigue haciendo, y no es mala práctica tampoco, es tú calculas tu huella de carbono de manera, imagínate que no tienes ninguna normativa que te exige hacer un cierto reporting, ¿no? Entonces, coges tu huella de carbono, la mides y de manera voluntaria puedes pagar un tercero porque el que mide no puede certificar, ¿no? Digamos, o verificar esos datos. Y a partir de ahí lo que luego pues haces un informe, ¿no? Ese tercero te elabora un informe como si fuese una auditoría y entonces tú ese informe lo puedes publicar en tu página web. ¿Vale? Entonces allí, pues sí que es cierto que puedes poner un dato real o no, pero si está certificado o verificado por un tercero, implica que los datos que tú estás publicando en tu página web son correctos, ¿no? Y esa es un poco la práctica que se venía haciendo hasta ahora si la empresa quería publicitar esta información. Y ahora está viniendo la normativa que justo veíamos antes, que está empezando a obligar a ciertas empresas a registrarlas en el MITECO. Y allí hay una serie de compromisos en los cuales pues tú ya tienes esa trazabilidad hecha de la información. ¿Vale? Entonces, ahora es voluntario. Es decir, ahora lo que se está recomendando es sube la información porque es un modo de transparencia, porque al final es como decir, no solo lo subo en mi página web, que también, sino que lo estoy subiendo en la página web del MITECO y ahí lo que estás haciendo es transparencia y estás diciendo que ese dato realmente es cierto. ¿Vale? Porque si no, luego pues tiene consecuencias, pues pues tienes multas, por decirlo de algún modo, si no cumples. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un sistema de trazabilidad del dato. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues que cuando nosotros tenemos la huella de carbono, tienes la referencia asociada a cada dato que has usado. ¿Vale? Y aquí lo que estamos viendo es que cuando viene un auditor tercero, lo que está haciendo es simplemente coge nuestra herramienta, mira los valores y listos. Y lo que antes a lo mejor tardaban 5 días, en día y medio hemos podido reducirlo. Y eso, evidentemente, pues a nivel de nuestros clientes, cuando pagan a ese auditor externo, pues el coste se reduce. O sea, estamos hablando de 5 días y la última vez que lo hicimos, pues bajamos a un día y medio, ¿no? Entonces, y lo de Miteco, ahora es voluntario, pero va a acabar siendo obligatorio y seguramente se va a endurecer, porque eso ya es teoría, cosas que estamos viendo, leyendo o publicaciones que estamos también al tanto, pues que se va a endurecer el hecho de que cómo registras tú el dato y qué consecuencias tiene ese dato que tú estás registrando. Y evidentemente luego está no solo el registro, están los planes de acción, de los cuales tú haces públicos también para reducir tu huella de carbono en los próximos 5 años, ¿no? Y que tienes que ir siguiendo. Muy bien. ¿Vale? A ver, aquí nos están entrando preguntas. Perfecto. Nos comentan, ¿ayudáis? En este caso, ¿ayudáis a tramitar los CAE? En caso afirmativo, ¿hacéis casos singulares? Aquí, Jordi, tú mismo, adelante. Sí, al final es un paso más. O sea, los CAE nosotros los hacemos de manera directa o indirecta. Es decir, nosotros pues, tenemos nuestras capacidades, tenemos nuestro networking y si por volumen, ¿no? Comentaos casos singulares. Sí, puede ser un one shot, puede ser recurrente, aquí no hay problema, nos adaptamos. Entonces, en función, digamos, de la disponibilidad que tengamos, pues lo hacemos directo o indirecto, ¿vale? O sea, aquí el CAE sí, sin ningún tipo de problema. Es algo que hacíamos, no lo publicamos en nuestra web porque es un tema que hacemos relativamente hace poco,
Pero sí que es cierto que es un tema que no lo hemos comentado en el webinar porque hablamos más de huella de carbono que de CAE, pero sí que es cierto que se pueden aprovechar muchísimo los CAE a nivel de empresa para transformar esa sostenibilidad de coste a inversión. Sí, lo veo bien. Otra pregunta interesante, que para calcular la huella de carbono, a ver si deberían tener en cuenta, por ejemplo, el transporte que utilizan las personas trabajadoras para poder desplazarse hacia el centro de trabajo, ¿no? Este plan de movilidad a veces sostenible que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tren, metro, un vehículo privado, o sea, tanto público como privado, o únicamente si es para su contenido dentro de sus funciones, visitas comerciales, visitas o emplazamientos temporales, reuniones, a ver qué criterio es necesario para tener este alcance controlado, ¿no? Este indicador dentro del alcance controlado, ¿no? Sí, muy buena pregunta y la respuesta es sí, hay que tenerlo en cuenta. El cómo se desplaza las personas al centro de trabajo o a la fábrica o donde sea, hay que tenerlo en cuenta. Y en teoría, para hacerlo preciso y muy, muy acurado, se tendría que hacer cada día por persona. ¿Sí? Lo único que evidentemente eso tiene un coste. A día de hoy no hay esa tecnología tan desarrollada para una pyme para tenerlo, porque además también tiene un coste elevado. Y lo que hacemos nosotros al menos son estimaciones. Y esas estimaciones, luego cuando haces tu informe para publicar tu huella de carbono, haces ciertas asunciones, haces ciertas hipótesis. Y a día de hoy, con la normativa y el protocolo que podemos usar, si nosotros publicamos esas hipótesis, se acepta el dato como correcto. Es lo que comentábamos antes de la transparencia y la coherencia. Entonces, nosotros decimos, mira, nosotros somos 100 trabajadores, tenemos una fábrica pues, en, no sé, pues, en las afueras pues, en Granollers, entonces hemos supuesto que la gente viene en coche. Por lo mejor hay gente que viene en autobús, hay gente que comparte el coche, hay gente que a lo mejor viene en moto, hay gente que viene de más lejos, etcétera. Entonces, lo que se hace son estimaciones. Y de esas estimaciones las tienes que publicar para que sea el dato coherente, para que la gente sepa aquello que estás reportando. Y evidentemente los viajes comerciales, etcétera, eso sí, seguro, también. Muy bien, Jordi, pues creo que ahora ya hemos agotado el tiempo. Aún así, ya lo dicho, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra participación y atención. Ya lo sabéis, medir es empezar con buen pie o empezar a mejorar, ¿no? Y también lo he dicho al inicio, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y será pues un placer volver a coincidir con todos vosotros. Cualquier duda, cualquier inquietud, aclaración al respecto, pasa por debajo pues nuestro contacto. Y nada, deciros pues gracias de nuevo y hasta la próxima. Igualmente, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Un auténtico placer.